Ahí está, un resumen perfecto de lo que ha sido el caso en la jornada de hoy, hablando de los distintos protagonistas y lo que se va sabiendo en base también al expediente. Un dato fundamental que hay que tener en cuenta, informado durante el fin de semana a través de un comunicado por la fiscal Fein, el ADN encontrado en el departamento de Nisman corresponde a Alberto Nisman. No se encontró ningún otro rastro de ADN. Este es un dato muy importante, porque sumado al tema del tiro en la sien derecha que la propia fiscal había indicado y otros, hasta este momento se va encaminando hacia la hipótesis del suicidio. ¿Suicidio inducido? Habrá que ver ahora el rastreo de las llamadas cuando comience y cuando los peritos pongan la celda, el entrecruzamiento. Es un trabajo que da mucho, digamos, de veracidad para esclarecer también los casos. Mauro Federico se suma. ¿Cómo estás, Mauro? ¿Qué Bienvenido. tal, Gustavo? Muy bien, muy bien. Bueno, el juez Daniel Rafecas, quien esta mañana había salido sorteado. Para la causa, vamos a explicar... No es la causa de la muerte. Para la causa de la denuncia del fiscal contra la presidenta. Exactamente. ¿No? En esa causa había sido sorteado esta mañana, luego de que Ariel dijo, ante quien misma presentara la denuncia, se excusara. Entonces, Rafecas tendría que haber asumido él. Está, creo que, de licencia en este momento. Está de vacaciones, empezó ayer las vacaciones. Y ya hizo saber que él también se va a abstener, no va a participar, y por esto la Cámara Federal deberá resolver quién es el juez que entiende en esta denuncia que Nisman había presentado a principios de año. Bueno, enseguida las últimas novedades, Mauro, también se va a sumar a Paulo Cablan con las últimas novedades del expediente. Mauro ha estado trabajando, tiene novedades de importancia sobre el tema, pero hoy, a la par de que se profundiza esta investigación, el legislador porteño Gustavo Vera hizo una presentación penal ante la justicia sobre lo que venimos tratando aquí desde hace varias semanas, que es todo el entramado de la ex-CIDE. Gustavo, algo habías anticipado ya la semana pasada, pero hoy fueron a la justicia, con pruebas concretas y contundentes y con nombres, ¿no? Sí, efectivamente, hoy denunciamos en la Fiscalía Federal número 6 de Federico Delgado a 5 agentes de inteligencia. Los menciono porque ya la prensa los mencionó. Son Antonio Horacio Estiuso, Horacio Germán García, Alejandro Osvaldo Patricio, que tenía un rol clave en Ezeiza, Ricardo Jorge Saller y Silvia Noemí Di Ciani. De los 5, 4 eran directores operativos, o sea, manejaban cierta parte de este presupuesto de fondos reservados. Nosotros, cuando empezamos la denuncia de Martins, de la cual somos creyentes en el juzgado de Servini de Curia, empezamos a investigar a Lauchón Vial, a Estiuso, a todos estos personajes que aparecían detrás de la trama Martins, causa en la que seguimos alimentando y que en las próximas semanas va a haber novedades. Empezamos a ver que algunos medios hablaban de una fantasmagórica empresa llamada American Tape, pero no había demasiados datos. Y se decía en algunos blogs, en algunos medios alternativos, que American Tape era una empresa vinculada a Estiuso, pero nadie había mostrado concretamente pruebas concretas. Así que con los contadores forenses, Alfredo Poplikin y otra gente, empezamos a investigar y fuimos a los boletines oficiales. Y encontramos que en el año 94, el señor Antonio Horacio Estiuso, junto a otros personajes, y Horacio Germán García, ¿sí?, fundan American Tape, ¿sí? American Tape aparece sin movimientos. ¿Qué es? ¿Empresa de qué, American Tape? American Tape es una empresa ¿Qué objetivo tenía? Año 94, venta de cassette, video, compra de equipos electrónicos. Tenía un rubro amplísimo vinculado a importación y exportación. ¿Qué año, no? Año 94. Fíjate Sí, vos, sí. ¿no? Año 94. Bueno, pero el año del atentado al ASME. pero ¿qué hicimos después? Después averiguamos, porque aparecen otros personajes como socios, que no sabemos si son agentes encubiertos de la CIDE o no, pero empezamos a pasarle el gnosis y empezar a, de alguna manera, peinar a todos estos tipos que aparecían, y ahí nos fuimos encontrando con otras empresas, y encontramos una segunda empresa, creada en 1997, que se llama Construcciones y Tecnología Sociedad Anónima, ¿sí?, que esta empresa se dedica supuestamente a la construcción, reforma y reparación de redes de distribución de electricidad, gas, agua y telecomunicaciones. Esta empresa la constituye un individuo romano, Enrico Cecconi, que tiene domicilio en Roma, y Horacio Germán García y Antonio Horacio Estiuso. Actualmente siguen siendo los directores, además fundadores, de esta empresa. ¿Y a qué se dedica esa empresa?
Bueno, lo que te dije, a reparación de redes de distribución de electricidad, gas, agua y telecomunicaciones. Ajá. Siempre el tema telecomunicaciones, esto no hay que perder de vista, sí, pero siempre pero mucho más amplio, más amplio, fíjate. Después encontramos una tercera empresa, porque se cruzan los personajes de los distintos directorios. Cuando vos ves la historia registral, encontramos el establecimiento de Peregrino Sociedad Anónima. Esta fue creada en el 2008 y acá participa Alejandro Osvaldo Patricio, ¿sí? Que era un hombre de Estiuso, que tenía un papel clave, digamos, en Ezeiza, y se dedica, tiene como objeto textual, a efectuar por compra propia de terceros o asociada a terceros las siguientes actividades: explotación de establecimientos agropecuarios, granjeros y forestales propios o de terceros. Ahí ya cambiamos de rubro. Cambiamos de rubro. Aparece una cuarta empresa, cuyo titular es Horacio Germán García, que se llama Avícola de la Cruz Sociedad Anónima. Esta fue creada en el 2011 junto a Alejandro Osvaldo Patricio. Se aparecen 2 miembros de la CIDE dentro de un directorio. No, y también aparece Roberto Jorge Saller. En un directorio de 5 son 3 miembros reconocidos de la CIDE, directores de la CIDE, ¿sí? ¿Ahora han podido fundamentar al momento, digo, de presentar el tipo de sociedad y todo, de dónde sacaban los fondos, si ellos eran solventes para participar de esas sociedades? Esta es la pregunta del millón, porque la mayoría de las oficinas están vacías, los domicilios son coincidentes. Por ejemplo, American Tech no registra movimientos hasta que sospechosamente aparece que da un salto en el 2013 de 6.000 pesos de patrimonio a 6 millones. Claro, te doy vuelta la pregunta. Más que de dónde sacaron los fondos para constituirla, ¿cuál era el objetivo de tenerlas? Claro. Porque muchas veces se triangulan fondos a través. ¿Y si eran empresas que realmente funcionaban o empresas fantasmas para realmente que para sea lavado de dinero, de fondos reservados o para actividades de contrabando? Exacto. Sigamos. Fíjate, tenés otra empresa que se llama Cabaña Don Enrico, Sociedad Anónima, que debe hacer honor a Checón y Enrico. Sí, exactamente. El titular es Horacio Germán García, nuevamente, que realiza actividades comerciales, agropecuarias, ganaderas e inmobiliarias. Y fíjate esta que la maneja Silvia Noemí Dicciani, que también es agente de la Secretaría de Inteligencia, que se llama distribuidora Hobart, Sociedad Anónima, fue creada en el 2004 y se dedica a distribución y venta de cigarrillos, cigarros, habanos, tabaco, golosina, artículos de tocador, artículos de limpieza, comestibles, juguetes, artículos de cotillón, librería y bazar. Por último, tenemos de vuelta a Silvia Noemí Dicciani con Alejandro Osvaldo Patricio, ¿sí? Manejando Indian Wealth, creada en el 2009, que tiene por objeto asesoramiento, proyecto, dirección, administración, construcción, comercialización de obra civil, industrial y electromecánica, compra, venta, intermediación, alquiler, construcción, permuta, urbanización. Gustavo, me permitís un minuto porque paralelamente a que ustedes presentaron esta denuncia, que ya la habían anticipado, se conoció en las últimas horas que la propia Secretaría de Inteligencia, la actual, ha ordenado una auditoría sobre empresas supuestamente fantasma también, ¿no? Que vamos a repasarlas en estas placas porque es muy importante. Se ha ordenado auditar todas las compañías contratadas por la Secretaría de Inteligencia. Buscan identificar empresas pantalla. Esto, Oscar Parrilli, ¿no? Estas firmas servirían para cubrir operaciones de inteligencia, maniobras de corrupción y desvío de fondos. Por eso está muy emparentado tal vez o no con la denuncia de Vera. Bueno, el legislador Gustavo Vera presentó esta denuncia con un listado de empresas. Una de estas es American Tech, que la acaba de comentar justamente Gustavo Vera en profundidad, ¿no? Sí, inclusive yo tuve... A ver, el 16% más que en el 2014, más de 800 millones de pesos. Ese era el presupuesto que manejaba para el 2015. Exactamente, el presupuesto para el 2015, ¿no? 16% más que en el 2014, más de 800 millones de pesos sin contar los fondos reservados. Desde 2007 el presupuesto aumentó 177%. Hay para auditar mucho ahí, ¿no? Hay para auditar mucho y yo sería partidario, me parece que en este momento estamos tratando de redefinir una política de Estado respecto a la inteligencia. Creo que la Comisión Bicameral tendría que participar de esa auditoría. Creo que tendrían que pasar el cepillo patrimonial de los 1.780 agentes y que tendrían que mostrar también a los 3.000 agentes encubiertos. ¿Sí? Ahora seguimos. Está la doctora Cristina Camaño, que es fiscal, que es importante también. Vamos a conocer su análisis de toda la actualidad de este caso. Y está el doctor Juan Lavaqué, que la semana pasada estuvo aquí, también lo anticipó. Hoy usted estuvo en tribunales. Sí, ¿no? Presenté una solicitud ante la fiscal, la doctora Viviana Fein,
de ser aceptado como amicus curiae, es decir, como amigo del tribunal, que no es ser parte en el juicio, pero sí con derecho a colaborar con el tribunal en el esclarecimiento. Y lo he hecho porque, ya me tocará el turno de explicitarlo, pero porque estoy absolutamente convencido que hay una íntima relación entre el informe del doctor Nisman, la denuncia del doctor Nisman de este mes de enero, su muerte con la causa AMIA. No solamente con la causa AMIA, con el atentado a la AMIA. Yo veo todo un juego en donde, coincidiendo con mi amigo Gustavo, el centro de la cuestión se llama Antonio Estiuso. Y esto es lo que hay que investigar. Porque yo lo he explicado acá ya, en el año 2002, cuando teníamos plena crisis, Duhalde, y lo voy a repetir porque ayer no lo ha dicho Toma como tal, Duhalde, presidente del país, envió a Miguel Ángel Toma, secretario, director de la CIDE. ¿Ha reconocido algo Toma? Porque está muy activo estos días por los medios. Sí, ha reconocido indirectamente. Yo anoche lo escuché en un programa que no es en un canal que no es darle explicaciones de cómo llegó a las manos del juzgado ese famoso informe que se llama Informe Internacional, y él dio a entender que lo hizo entre él y Estiuso y se lo entregaron al juez porque Estiuso es el profesional más idóneo, más capacitado, y tuvo palabras muy enérgicas y enfáticas de elogio a Estiuso, a este Estiuso que está describiendo Gustavo como un hombre que está metido en negocios. Bueno, hay muchos que lo defienden, hay mucho lobby en estos días que han surgido para defender todo este aparato tenebroso. Pero fíjate que en el caso particular de Estiuso pasó una cosa extraña, digamos, donde de repente se hizo una tregua en medio de la guerra, cuando empezamos a ver, nosotros hicimos esta denuncia con independencia del caso Nisman y con independencia del caso AMIA, aunque obviamente creemos que Estiuso tiene mucho que ver con el tema AMIA y mucho que ver con el tema Nisman también, pero con independencia de esto, pues fíjate que esta denuncia la anticipó Perfil, La Nación y Clarín, ¿sí? Y que hoy estuvimos en todos los canales, sin excepción, y con distintos matices, cada uno tomó su propia interpretación, pero hay tantos heridos por la banda de Estiuso, extorsionadora de la democracia desde su recuperación en el 83. Hay tantos heridos que hoy hacían fila o de récord para alimentar el fueguito. Déjame incorporar algo. Heridos y también personas que temen a Estiuso. Obviamente. Dentro del mundo de la política, obviamente, dentro del mundo del empresariado. Obviamente. Da toda la impresión, y eso le quería preguntar a la doctora Camaño, ¿cuál era la función que tenía la Dirección de Observaciones Judiciales, visto desde la perspectiva del rol que le compete a usted como fiscal, doctora? Bueno, ante un caso judicial donde es necesario escuchar a alguna conversación para llegar por allá a un autor, uno pedía un oficio al juez, porque yo como fiscal no lo podía, ningún fiscal lo puede hacer directamente, sino a través del juez, y el juez en ese caso solicitaba o nos autorizaba para que mandáramos nosotros el oficio a observaciones judiciales, o directamente lo pedía el juez autorizando los teléfonos. Con ese material seguramente había un aprovechamiento relacionado con la causa en cuestión que había motivado la solicitud. Ahora, ¿y el resto qué pasaba? ¿Dónde iba a parar eso? Es decir, las horas de grabación que seguramente se hacían. Se lo pregunto a usted, de lo que usted conozca, tal vez, de ese tema. Te las mandaban en cassette. Bien. Con informes y desgrabaciones que muchas veces eran bastante deficientes. Uno pedía, ¿no?, desgrabaciones, muchas veces eran deficientes. Cuando a veces uno escuchaba las grabaciones se daba cuenta que había cosas que no habían puesto y que eran fundamentales para la causa, y otras veces estaban mejor hechas, podríamos decir. ¿Ustedes tienen alguna impresión de que en algún momento esta información, se lo pregunto a usted o a ustedes dos, se haya utilizado para extorsionar políticamente? Bueno, a mí no me cabe duda de que el señor Estiuso viene extorsionando... Los carpetazos, ¿no? No, viene extorsionando el año 79, cuando junto con Martín y Lauchón Viale arman el circuito de prostíbulos VIP en plena dictadura, concretamente para empezar a encarpetar a ricos y famosos, ahí descubren un arma fundamental para poder sobrevivir a lo largo del tiempo. Ustedes recuerden que todos los gobiernos democráticos intentaron desplazar a Estiuso al principio, tanto el de Alfonsín como el de Menem, como el de la Rúa, como, bueno, el de Duhalde no, bueno, la semana pasada, como el de Néstor Kirchner. Pero le quiero preguntar también a Gustavo Vera, porque la semana pasada Lorena Martins reiteró acá, dijo, yo presenté todas las pruebas, informes, me rechazaron. Ustedes se han presentado también, digo, ¿qué posibilidades?
Claudio Lischi, lo ha dicho acá 20 veces en este programa, que ha presentado innumerables pruebas contundentes en la justicia, lo han terminado investigando a él y no, ni a Estiuso ni a algún agente de inteligencia. ¿Qué posibilidad hay de que esto prospere? Bueno, mira, respecto al tema Martín, nosotros somos creyentes, y respecto a la vinculación de Estiuso y Germán García con la prostitución, en las próximas semanas vamos a aportar elementos concretos que probablemente sean una nueva causa. Hay un lugar en la avenida Callao que juega un rol estratégico, esto lo estamos investigando, pero digamos lo que principalmente vamos a alimentar es esta causa. Claro. Porque hay 30 empresas alrededor de estas 7 empresas que en este momento estamos, digamos, haciendo... ¿Ya saben qué juez toma el caso? No, va a ser una investigación preliminar Federico Delgado, que El fiscal. el fiscal Federico Delgado, y después pasará a sorteo. Porque hoy cuando fuimos, yo tuve la intuición de que el bolillero me pareció que tenía una sola bolilla, entonces como hay mucha cadena de felicidad y Federico Delgado tiene experiencia de hacer investigaciones preliminares importantes, Sí. y estoy convencido de que por esta causa, más que la otra, porque tenemos más elementos sobre el tema de la vinculación de la CIDE con la trata, el proxenetismo, etcétera, pero creo que como en el caso de Al Capone, este señor va a caer por no pagar impuestos. Ahora, de cualquier manera, quien abre el juicio es el fiscal, que pide abrir el juicio si encuentra que hay delito. encuentra Obviamente. elementos, claro. Y Federico Delgado ya hizo una investigación preliminar con nosotros de 100 puntos narcos, donde involucró a varias comisarías, muy valiente, y otras investigaciones que hicimos sobre talleres clandestinos, así que confiamos que va a ser una investigación lo preliminar acompañó importante. Pino Solanas también hoy en la presentación. Exactamente, Pino Solanas, Alcira Argumedo, estuvieron junto con nosotros, y también mucha gente, obviamente... Todo el mundo en la previa, el sábado, estaban todos bajo la cama. Digamos, una vez que salió la denuncia, creo que hoy hemos logrado, por encima de todas las disputas, hay una especie de unidad, digamos, en todos los medios respecto a Estiuso, y casi hacen fila, de alguna manera, para pegarle, Ahora, ¿cómo fue? porque ha dejado muchos heridos en el camino. Va a venir ahora Pino Solanas y se lo vamos a preguntar a él enseguidita. Pero ¿qué fue lo que dijo hoy Pino, que Carrió era amiga de Estiuso y que se negaba a llevar adelante algunas investigaciones? Bueno, Pino manifestó que, Pino manifestó que le había dicho Lilita que era amiga de Estiuso. Lo que a mí me consta concretamente es que cuando hicimos la marcha, cuando estábamos en Coalición Sur, previo aún en abril de 2013, y se preparó una denuncia contra la Secretaría de Inteligencia por todos estos delitos que estamos mencionando, extorsión, carpetazos, vinculaciones con el crimen organizado, etcétera. En aquel momento Coalición Sur, que integraban 7 partidos y la Alameda, fueron todos los partidos menos la Coalición Cívica, y Lilita me manifestó un enojo muy, muy fuerte porque no quería que hiciéramos ningún tipo de escracho, ningún tipo de denuncia contra la Secretaría de Inteligencia. Le pegaron 6 tiros siendo el diputado, y él señaló claramente a la CIDE y es más, inclusive hace pocos días en un almuerzo que hubo en un programa de televisión donde participó Lilita y Bonazo, bueno, Lilita, cada vez que Bonazo narraba las operaciones siniestras de Estiuso, Lilita trataba de minimizar el tema y de reivindicar el papel supuestamente republicano de la CIA y de la vinculación de Estiuso con la CIA, ¿no? Esto está en el... cualquiera lo puede ver, está filmado. Hay dos señoras diputadas que se han jugado por Estiuso, directa o indirectamente. Patricia Bullrich y Lilita Carrió. Van a tener que dar alguna explicación. ¿Por qué Patricia Bullrich? ¿Por qué? No sé, pero se ha jugado. Es la que más le insistió, esto lo ha dicho ella, lo dicen la que más le insistió a Nisman que se presentara en diputado, o en la Cámara, perdón, a defender su proyecto, cuando este hombre parece que no quería presentarse, evidentemente por falta de solidez en sus pruebas. Claro. Le insistió tanto que uno dice, caramba, qué énfasis que pone esta señora Patricia Bullrich en eso, lo mismo que Lilita Carrió. Yo hace 17 hoy hubo un comunicado, años... vamos a decirlo, para ser objetivo, hay un comunicado de la Coalición Cívica que desmienten y dice que no hay ninguna relación obviamente, entre Estiuso después de la denuncia y que salió anticipada por Clarín, Perfil y La Nación, esto es lo que no esperaba el círculo rojo de alguna manera, que hay heridos en todos lados de Estiuso, porque son 42 años, 30 de extorsionar la democracia. Obviamente, aunque sean con distintos ángulos de interpretaciones, le van a seguir pegando a Estiuso de todos lados. Ahora, Gustavo, de tu experiencia, primero como la Alameda, ¿no? Y con todas las denuncias que ustedes vienen haciendo desde hace mucho tiempo, pero ahora como dirigente político, ¿la política en sí le tiene miedo, no solamente a Estiuso, le tiene miedo a hablar de estos temas? ¿Se
¿Se escabullen? Sí, vos fíjate que es significativo el silencio casi sepulcral que había sobre este tema la semana pasada y hoy explotaron todos los medios. Hoy hace una investigación de medios, explotaron todos los medios de todo el país. O sea, todos los medios de todo el país hablaron de esta denuncia. Eso significa, ¿no? Que a ver, y esto es el principio. Pero esto que está significando, que la cantidad de heridos que había era muy grande y que evidentemente por miedo o porque tienen prontuarios que ocultar. Claro. ¿sí? Pero además una cosa es pegarle al árbol cuando está en declive y otra cosa es pegarle cuando está erguido, ¿no? Sí, a ver, primero no está en declive. Digámoslo. Primero no está en declive. Eso sería subestimar a Estiuso. Sí, Estiuso Está en declive acá en la Argentina. claro, exactamente. A ver, Afuera. Estiuso sabe que si camina por la calle tiene demasiados enemigos y yo creo que se ha refugiado en sectores de los servicios internacionales y Estiuso no está operando solo. ¿Dónde Quien está piensa Estiuso? eso está equivocado. Yo le ¿Dónde redoblo está la apuesta. Estiuso? Yo le redoblo la dónde apuesta, está. doctor. ¿Usted piensa que Estiuso va a venir a declarar? ¿Dónde ¿Usted lo está? imagina a Estiuso viniendo a Estiuso declarar? sigue entrando y saliendo como se le da la gana y Mire. sigue manteniendo un poder de fuego Yo- enorme y sigue teniendo protección de servicios internacionales, pero aparte tiene su lógica. Un tipo que sabe lo que sabe Estiuso a los objetos de la extorsión equivale a 10 visitas al Fondo Monetario Internacional. Es más económico traerlo a Es un Estiuso. barco con una bomba atómica en el medio Sí. del mar. Exactamente. Pero yo quisiera sacar alguna conclusión para nuestra gente, para quienes están escuchándonos, que seguramente están más de uno está asombrado de lo que se ha enterado esta noche. No hay que tener miedo a estas mafias. Yo sé que se corre riesgo, vamos, no lo voy a saber, pero no hay que tenerles miedo. Yo admiro a este hombre porque desde hace tiempo lo veo luchar contra la trata. Está bien que está protegido por el Espíritu Santo y el Papa Francisco, pero hay que tener valentía. Hay que denunciar esto, hay que apoyar esas denuncias, hay que enfrentar a los mafiosos y a los matones, porque si no, nuestra sociedad nunca va a poder librarse de ellos. Esto depende de los 42 millones de argentinos, no de Gustavo o de ustedes o en todo caso de lo poco que yo pueda aportar. Esto depende de que los 42 millones de argentinos apoyen a quienes estamos investigando esto. Sí.